lo que tenemos por si tienen alguna situación de conectividad que les esté dificultando, ¿no? Entonces, veamos, Emanuel. Si me haces favor, ponte en la celda donde tienes el 9.81. ¿Le saben dar ustedes formato de unidad desde esa estructura? Sí. A ver, hagámoslo, por favor. Que si esta fuera la gravedad, acuérdate que son valores estandarizados y ya sea 32.2 o 9.81, cualquiera de esos dos van a ser los valores, ¿no? Bien. Sí, en efecto, esa es una forma como nosotros podríamos irle atribuyendo a cada término la unidad. Aquí, igual, misma cuestión, es meramente cuestión de presentación, no influye en el cálculo, lo que ustedes hagan. Te sugiero lo siguiente, ahí en esa celda donde estás, pásate a insertar, por favor. ¿En esa celda? Ahí donde estás, ajá. Nada más insertar. Y en símbolo, es el último icono que tienes, al final, dale clic. Vamos a darle símbolo. Y busca, por favor, en CambriaMath, es el que tiene la mayor cantidad de símbolos, es esa que tienes ahí. Ajá. Y sube, vamos a buscar el exponente al cuadrado. Ahora empecemos a descender, baja. Ahí lo tienes, mira. Ahí está, al ladito del más. Insertar. Ok, cerrar. Ahí lo tienes. Ajá. Róbate ese número. Cortar. Ya te lo robaste. Vete al 9.81 que generaste. Formato de celdas. Y ese término que tienes como 2, quítalo y dale pegar. Ahí estás. Ajá. Y vamos a aceptar. Igual, pero diferente, ¿no? Sí. Y tenemos exponentes de todos. O sea, en ese caso, si tuviéramos metros cúbicos por segundo, a mí lo que me gusta es que tenga un poquito más de presentación y jugar con estos formatos nos ayuda mucho a irnos involucrando ahí con algunos aspectos. Te pediría nada más entonces que, por ejemplo, 123, dijeras que de acuerdo a las referencias que tienes en la columna E, pues esos tendrían que ser metros, el diámetro, si estos corresponden a los 254, y ojo, porque el diámetro, cuando lo estamos haciendo como una cuestión del cálculo de tuberías, no es el valor por conversión de unidad, ¿no? Sino que tenemos que revisar la información del fabricante. Sí, el diámetro comercial. El diámetro interno. Ajá. Ahí en la plataforma, ustedes pudieron observar que el fabricante nos da, por nomenclatura, nos dice 6 pulgadas, pero también establece que esas 6 pulgadas, lo que el fabricante señala que debemos de manejar no son 6 pulgadas en conversión, sino que un valor específico. Ajá. Esa información es la que tú podrías darle ahí manualmente y eso es válido, ¿no? La velocidad también la indicas ahí en metros por segundo, que así fueran apareciendo cada uno. En específico, rugosidad absoluta. Esa rugosidad absoluta, ¿en qué unidades estaría? Entonces, esa rugosidad tiene relación directa ahorita, en este momento, como el valor que tienes de 0.207 con algún material, o es un simple dato arbitrario. Es sí tiene dato, incluso aquí tengo las tablas, es hierro galvanizado. A ver. Esas son propiedades. Tendríamos que estar del otro lado, ¿ah? Ahí está. Ah, es PVC. PVC. Uh-huh. Ok.
Sube, por favor, a la lista. ¿Y en qué unidades te la está indicando? En milímetros. Pásate a donde calculas la rugosidad relativa. Dale clic a la fórmula, por favor. Tienes el diámetro y tienes la rugosidad. Ese K9, ¿por qué lo divides entre 1000? Porque la rugosidad absoluta, la absoluta, como está en milímetros. Más bien, para empezar, el diámetro está en metros. Entonces, para que sea el número dimensional, pues en lugar de milímetros tiene que ser metros también. Entonces, pues por eso la rugosidad absoluta, que está en milímetros, la estoy convirtiendo en metros, que es dividir entre 1000. El comentario va a lo siguiente. Cuando ustedes utilicen las funciones, es importante darle a esos términos el uso de los paréntesis para que la operación sea correcta en el momento en el que lo estemos ejecutando. ¿Sí? El uso de los paréntesis es indispensable en las funciones porque si no englobamos bien ¿quién sería en este caso, por ejemplo, el denominador? Yo veo las dos diagonales. Sería así. Ok, entonces lo que tengo en el paréntesis es el numerador, que corresponde a la rugosidad absoluta, ¿verdad? Y lo que tengo sin el paréntesis, que es el K6, corresponde a la rugosidad, al diámetro, Diámetro. ¿no? Ajá. Sí. Bueno, finalmente, ahorita lo que necesitamos es que tengamos el cuidado de la apertura y cierre de los paréntesis con los que estamos trabajando, ¿vale? Entonces, ya tienes ahí la rugosidad relativa, que es el cociente de los dos términos. Y este ya es un término adimensional. Tu número de Reynolds, si te ubicas ahí en la expresión, por favor. Misma situación, apertura y ciérrale paréntesis. El número de Reynolds considera entonces la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Tu valor de viscosidad cinemática, ¿dónde la tenemos? Igual en las tablitas. Igual en la tabla, ¿no? Esa viene de la tabla. Ok, Ajá, aquí está. bien. Tomaré el dato como está. Ahí la referencia, igual, misma situación. ¿En qué unidades la estamos manejando? Son metros cuadrados por segundo. Lo tienes ahí al lado, ¿no? Es el de... Es este. 1.301 a 15 grados centígrados. Ok. Si te puedes subir tantito en la tabla. Más. Viscosidad cinemática. ¿Qué dice? Valor de la tabla a la 10 a la menos 6. Entonces, el valor que tienes, que es de 0.301, tendría que No, es ser... que, pero es que aquí yo me confundí porque aquí en la viscosidad cinemática tienen las mismas unidades. Pero entonces ya no sé si es tomar la S a la 10 a la menos 6 o ya nada más es con esto. Es el valor, la tabla dice viscosidad cinemática, las unidades que te da, esas no Ah, ok, superan. ok. Entonces, valor de la tabla por 10 a la menos 6. O sea que tú tendrías que es 1.301 por Sí, 10 a la a la menos menos 6. 6. Es un valor mucho más pequeño, ¿no? Sí. Entonces aquí tendría que corregir eso. ¿Qué pasa si le pones E a la menos 6? A la menos 6. Ajá. No le pongas el por. Sí, nada más. Ajá.
Ahora ponte otra vez en la celda. ¿Qué observas? Sí, Sí, ¿no? sí, Para ponerle el exponente, nada más con que le pongas e a la menos 6. Por ahí ya cambiaron tus resultados sí. directamente con la información de la tabla. Ahora bien, tenemos uno sobre el valor de f, que es el primer miembro de la ecuación de Colebrook, ¿verdad? Ajá, Y tienes, en el caso de la f propuesta, iniciaste con un valor de 6. sí, Ok. De acuerdo con lo que vieron en tuberías y canales, el coeficiente F aplicado en la fórmula de Darcy debe de encontrarse en un rango. ¿Cuál es este rango? ¿Sí se acuerdan? Y eso posiblemente no venga en el manual. El coeficiente de fricción F, por lo regular, está en un rango entre 0.01 y 0.02. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación sería lo siguiente. Si el rango de la F está entre 0.01 y 0.02, en lugar de que le ponga 6 como un valor arbitrario cualquiera, indícale el 0.01. Ok. Ahora, en el siguiente dato, bueno, voy a ponerlo manual, ponle el 0.02. Ok. Aquí en este caso, yo lo que veo, lo que identifico, es que habría algo que dentro de la estructura de datos que estaría mal planteado. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que el coeficiente F se encuentra dentro del rango del 0.01 y 0.02, ¿sí? En el comportamiento de nuestra ecuación de Colebrook, con el 0.01, fíjate, lo que obtuviste fue en el primer miembro de la igualdad 10 y en el segundo miembro de la igualdad 14. Ajá. Si el sí, rango es correcto, que por lo regular esa información siempre se mantiene dentro del rango, al poner el 0.02 debería de ocurrir lo contrario. Ajá. A ver, déjame ver. El primer miembro es menor que el segundo miembro. Cuando cambias a 0.02, la condición no se modifica. Sigue siendo el primer miembro menor. menor que el segundo miembro. Ajá. Aquí se debería de haber invertido. Esto lo quiero revisar para que tengamos un cálculo asertivo y después cuando apliquemos la automatización, nuestro análisis, tengamos confianza en que lo que estamos calculando está bien, ¿no? ¿Tienes la ecuación de Colebrook? Creo que ya vi dónde está el detalle. Sí, Ábrete tantito para la fórmula. Ok. ahí Ese está. dato, ¿de dónde lo obtuvimos, Manuel? Lo obtuve lo había agarrado de un documento del poli, no me acuerdo del nombre del archivo, pero, Ajá. pero de ahí lo agarré. Ok. Tienes un detalle en el planteamiento de la fórmula, ingeniero. El dato está en que los términos que tienes dentro del corchete, Ajá, ajá, ahí no se deben de multiplicar, sino que se deben de sumar. ¿Sí, Brilín? ah, sí, cierto, ya vi, profe. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por eso te preguntaba yo ahí, ahorita la referencia del documento, ¿dónde lo habías? Ahí, la fórmula tal cual lo señala, sí dice que es un producto, ¿no? Sí, Pero la expresión de Colebrook
establece que tiene que ser en suma. Ventajas de ser el administrador. Mira, ¿ya la viste? 1 sobre la raíz de f menos 2 logaritmo del cociente de la rugosidad relativa entre 3.71 más 2.51 del producto del número de Reynolds por la raíz de f. Aquí en este término es donde tú tienes por. ¿Es correcto? Sí. Entonces, regresemos a tu... Compárteme nuevamente, por favor. Ahí. Ajá. Así es. Ajá. Ok. Ok, pero sigue habiendo ahí un detalle. Ahora, para ambos casos es menor. Nada más para efectos de ajuste. A ver, el del número de Reynolds que tienes ahí, 19,000. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a incorporar a esa información, porque a lo mejor el problema está en que tenemos datos que están propuestos en el escenario de algo que puede estar calculado, ¿no? Incorpora a los datos el gasto, por favor. Ojo, 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 ojo. Estás trabajando sobre la viscosidad cinemática, creo. Sí, sí. Ajá. Gasto. Vamos a ponerle Pero también tengo que tener el área, ¿verdad? ahorita Tenemos el diámetro. Sí, sí, sí. sí. Vamos a darle como valor 185. ajá, litros por segundo. Ok, ajá. Si nosotros conocemos el gasto y tenemos el diámetro, la velocidad ya no sería una velocidad que fuera propuesta, sino que tendría que ser calculada. Sí, ¿Es correcto? sí. De la ecuación del gasto, ¿cómo te quedaría tu velocidad? La ecuación sería gasto entre área. Gasto entre área. Y si el área es de un círculo, pi por diámetro al cuadrado entre 4, ¿no? Lo que Sí, daría, al aplicar la regla de los medios, que tu velocidad tendría que ser 4 veces el valor del gasto, ¿no? Entre pi por diámetro al cuadrado. Exacto. Y el valor de pi entra directo, ¿sí, no? como variable. Entonces, por ejemplo, aquí el 8 es el que se queda constante. Entonces Ya, ahora voy a despejar nada más la f, pero con el primer miembro. Y pues me tiene que dar el resultado de f. Entonces esa f la voy a considerar para la siguiente iteración. Y así hasta que se vayan igualando los términos, los miembros. ya. Un procedimiento un poquito laborioso, ¿verdad? Ujú. Bueno, ahí te va. Y nada más para tenerlo como una referencia. A ver, en ese caso, si las fórmulas ya están calculando bien, hazme el favor, ahí donde tienes la tercera F, que es el punto 0,12,0, ajá. Esa está sujeta todavía a una cuestión del cálculo, ¿verdad? Ahí te va. Regálame una copia de la última fila. ¿Ya está? Ajá. ¿Pero de la f o de cualquiera? Completo el cálculo. ¿De estas tres? Ajá. Ajá. Y baja los dos renglones para que nos deje uno en blanco. Ahí, dale. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Ah, no es que está? como están asociadas, pongo los puros números, ¿verdad?
No, asociadas con, ahí, ¿qué fue? Asociadas con las anteriores. Ajá. Ah, ya. Ahí en ese, Bueno, aquí sería este. no, haz lo siguiente, eso que hiciste, deshazlo, por favor. Ya. Ahora, ahí donde tienes ese, ponle .01. Ahí está, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo resolveríamos con Excel. Si tú te diste cuenta, este procedimiento fue un poco laborioso, engorrosón, ¿no? Hay una Sí. función que nos puede ayudar desde Excel. Y en este caso, a ver, checa por favor de la barra de herramientas. Chécame la de datos. Ese es donde está ahí. Datos, análisis de hipótesis, que es el penúltimo icono, ajá. Buscar objetivo. ¿Ok? Bien. En este caso, fíjate, esta función nos va a pedir que yo defina el valor de una celda, definir la celda con un valor, cambiando otra celda. Ajá. Obviamente en este momento no tenemos nosotros un valor específico para un dato. Yo te diría, bueno, la columna R, en donde tienes el 893, selecciónala por favor. Ahí. ¿Qué dato es el que yo busco? Pues que se iguale con el valor de la M, que tendría que ser 10, según el dato que tengo ahí. Pero ese valor tiene que ser numérico. Entonces, pásate a la siguiente celda del recuadro, así es, ajá. Ponle con un valor de 10, manual, ajá. Cambiando la celda, ajá. ¿Qué celda? Pues la que controla, que es la F. ¿Ok? Ahora dale, y fíjate qué es lo que sucede cuando le des a aceptar. Ajá. No puede no haber encontrado una solución. Bueno, ok. Ahí el punto está en que está tratando de buscar exactamente el valor de 10. Dale cancelar, por favor. Y por ahí se nos perdió, ¿no? Se nos puso loquita. Y no sé si esto sea parte del procedimiento que está influenciando. Ahí, en donde estás en esa celda, le vas a dar, por favor, igual. Y dame la diferencia entre el primer miembro y el segundo miembro. ¿Ok? Ese es el dato, ¿no? Ahora bien, regresemos, por favor, evaluación de hipótesis, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Ajá. Definir la celda. ¿Qué celda? La celda en donde estamos, que es la O30. Ajá. ¿Qué es lo que buscaría yo de esa celda? Cuando estos valores son iguales, la diferencia entre las dos tendría que ser ahí, 0, ¿no? Pero, sí. Entonces, con valor 0. Ajá. Cambiando la celda, que es la F. Veamos qué ocurre. Entonces, dale a aceptar. Si me haces favor, cámbiale la anotación de ese número, nada más. Formato de celdas. ¿A qué formato se lo cambio? Ajá. Al que tienes ahí, formato de celdas, en lugar de que te lo presente en notación científica, que te la dé número con cuántas posiciones decimales, unas 10, no sé. Ahí está. Entonces, ahora sí le puedes ir aumentando. Ahí está.
Ese valor no llegó a ser 0, ¿verdad? Pero es tan pequeño que prácticamente es 0. Y si no te has dado cuenta, chécame el valor de la F. ¿Qué valor tiene? 0.012. Y casi se aproxima al valor que tú traías en el cálculo que estás haciendo en la parte superior. ¿Sí ya lo viste? Sí, ¿Y en qué tiempo lo hizo? Bueno, ahorita nos llevamos tiempo por la explicación, ¿no? sí, sí, sí. ¿Sí lo viste? Ponle valor de 0.01 y repite todo el procedimiento, por favor. O 0.02. Haz el procedimiento que hicimos anteriormente. Ahí lo pongo manual o puedo seleccionar la celda. Ah, es manual, ¿verdad? Pero acuérdate que el valor era 0, ¿no? Porque estás buscando la diferencia. Es cierto. Abusado, gallo. Obviamente, como esto se somete a una situación de un ajuste, pueden marcarse ciertas diferencias, pero si te das cuenta, en esencia, hasta la quinta cifra se mantiene inalterado y la sexta cifra del resultado tiene una diferencia de un valor numérico nada más, ¿no? Ustedes vean, ajá, es algo muy rápido y esto lo podemos automatizar. ¿Se acuerdan que grabamos un procedimiento, verdad? Sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación, Emanuel? Vas a la parte de vista o bien programador y le vamos a decir guardar macro, ¿no? Macros, arriba tienes grabar macro. ¿Empiezo a grabar? Ajá, dale grabar, te debe de aparecer el recuadro. Nombre de la macro, ponle ahí, calcula F. Una observación, el nombre de la macro no puede ser compuesto, entonces tiene que ser único. Ponle abajo, guión bajo, calcular, guión bajo, no guión medio. Ajá, ahí está. Método abreviado, lo vamos a dejar hasta ahí, ¿no? Aceptar. Entonces, en este momento, tu cuadrito en la parte inferior ya está activado, ¿verdad? Sí. Entonces, selecciona, por favor, ahí donde estás haciendo tu cálculo de F. ¿Aquí en esa? Ujú. Ujú. Dale la función. Acuérdate que estaba en datos, validación de datos, digo, análisis de hipótesis, valor, ese valor con dato de 0, ajá, cambiando la celda de la parte superior y le damos aceptar, ¿no? ¿Ok? Y ahora detén el procedimiento. Bien. Te voy a pedir, por favor, en este momento, tu cálculo no se visualizó, ¿verdad? Ponte, por favor, en donde tienes el gasto. Y ahí, en lugar de ser 185, le voy a cambiar a 300 litros por segundo. Ok, ya se modificó, ¿verdad? Baja, por favor. ¿Qué observas? La diferencia ya no es 0, ¿verdad? No, ya es ¿Por qué? Porque cambió la velocidad y al cambiar la velocidad cambia el número de Reynolds
ya se nos atrofió todo, ¿no? Como yo no quiero estar repitiendo esta situación de estar entrando a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, hicimos esa macro. Agrégale, insértale, por favor, insertar. Vamos a insertarle un objeto predeterminado, ajá, una forma, lo que tú quieras. Vas a crear tu botón. Ajá, ese botoncito. ¿Estás? Vincúlalo a la macro, asignar macro, y calcula, dale a aceptar, ya, clic por donde quieras, y ahora, pum, qué pachido. Ya lo reajustó. Y lo hizo de forma mucho más rápida que el procedimiento que venías arrastrando en la parte superior, ¿es correcto? Sí. Eso es parte de la automatización. Pásate a programador. Vamos a revisar qué macro fue la que generaste. Visual Basic, por favor. Vamos a revisar el proyecto. Al ladito de la escuadra, donde tienes la... Arriba, ajá. Explorador de proyecto. Módulo. Doble clic. Módulo, doble clic. Y ahí está tu... ¿Qué fue lo que hiciste? Cuando tú estuviste haciendo el cálculo, si te diste cuenta, desplazaste tu pantalla. Ajá. El small scroll es donde te moviste hacia abajo. Ajá. Todas esas instrucciones no tienen influencia directa sobre el cálculo. Esas líneas las puedes eliminar. Vas a dejar únicamente la última línea. ¿Sí? ¿Esta última? Esa es la que se va a quedar. Entonces quiere decir que todo lo de arriba se puede ir, ¿no? Exacto. Ajá. Dale, entonces, ahora cierra esa ventana. Cierra todo el visor de Visual. Y cámbiale cámbiale el gasto nuevamente. Dale el valor que tú gustes. Observa. Súper rápido, ¿no? Sí. ¿Programaste algo? ¿Hiciste tú alguna codificación? No. ¿Quién lo hizo? Automáticamente Excel. Excel. Pero teniendo conocimiento de que la función que estábamos trabajando existe. Ahora bien, algo que me faltó comentarles en ese día. Cuando nosotros incorporamos macros, o sea, módulos de Visual Basic a una hoja, esta hoja ya no puede ser grabada como una simple hoja de cálculo. Las hojas de cálculo tienen extensión .xlsx, ¿verdad? Sí. Desde el momento en el que empezaste a grabar, te apareció esa leyenda por arriba del renglón de estructuración de fórmula, que dice que los proyectos de Visual Basic deben guardarse en libros habilitados para macro. Entonces, dale ahí guardar como. Ajá. En este caso, ahí en el segundo donde dice libros de Excel *.xlsx, toma la de abajo. ¿Ya lo viste? Un libro habilitado para macros tiene como diferencia que en lugar de tener la terminación X es M. Los libros habilitados para macros son .xlsm. Puedes darle guardar. No sé si quieras conservar el nombre. Darcy perdido ya no. Es que lo perdí y después lo recuperé. Ahí puedes ponerle Darcy con automatización, lo que tú gustes, algo que te
con Mac, con rutina de cálculo de F, no sé, algo que ya para ti sea, ajá, y darle guardar, ¿no? En ese momento, fíjate, en la parte superior ya te debe de aparecer que es una hoja de cálculo que tiene incorporada una macro. Si tú la revisas, el icono en el explorador de proyectos ya no sale igual que una simple hoja de cálculo, sino que ya sale como un pergamino. Ajá. Eso se los dejo de tarea para que ustedes puedan identificar cuando reciben archivo, los archivos que están habilitados para macros, sus iconos de representación, cuando los vemos en el explorador, van a tener estas características, ¿no? Pero bueno, ahí está lo que quería yo compartir con ustedes, que estuvimos trabajando y que en cierta forma, sin mucho esfuerzo, teniendo nada más conocimiento de qué es lo que hace Excel, podemos explotar como un mayor potencial. Ahorita, si tú eliminas toda la estructura que tenías arriba, tu cálculo va a quedar simplificado, queda más directo, ajá, y con la ventaja de que al momento de hacer una presentación, pues le puedes dar mejor calidad, ¿vale? Esto que acabamos de generar lo vamos a compartir entonces como video para la clase.